Las guerras que hemos vivido, las situaciones que se han presentado en este país, ha llevado a muchas personas, entre ellas yo y mi familia, a vivir una vida tan dura, desordenada, donde nos llena de odio, de rencores, donde nosotros mismos hemos buscado la forma de defendernos, de luchar por nuestras vidas, en una forma equivocada, pero luchar por nuestras vidas. Como lo entiende el mundo, como lo entendíamos. Yo fui uno de ellos. De niño tuve que vivir una situación muy difícil, había una violencia, las guerrillas entraban al caserío, a la población donde vivíamos, y constantemente veíamos familiares de compañeros, de mis compañeros de estudio, muertos, acribillados. Pero esa no es la justificación para yo decir que pertenecí a las Autodefensas Unidas de Colombia. Soy desmovilizado. Me di de cuenta y pude entender, y le doy gracias a Dios que nos llevó en este proceso, y pude entender en el proceso que yo debía de pagar por esos errores. Todo acto trae una consecuencia, y toda consecuencia hay que asumirla. Yo la asumí, y doy gracias al Señor. Agradezco también a los hermanos que me han acompañado y que me estuvieron acompañando allí en Itagüí, a Pastor Jesse, a los hermanos evangelistas Juan, Jorge, Orlando, está también Joel Mendoza, el pastor Argemiro, y algo otros de ellos que han tenido la oportunidad de estar allí. Cuando dejamos las armas, cuando estábamos dejando las armas, a mí se me pasó por mi pensamiento, debo de ser cristiano. Y en ese momento quizás lo estaba tomando como una justificación para no querer participar en ningún otro grupo ni nada, y tener una justificación para quitarme de ahí, pero no pensaba que iba a llegar y que lo iba a entender, que el Señor me iba a dar ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría para entender que era la mejor opción que iba a tomar. Y desde allí estuve en algunos cultos con el pastor Miguel Salazar, quien estuvo en nuestro bautismo, por quien fuimos bautizados allí, mi esposa y yo, allí en Itagüí. Y en ese día estuvo también el pastor Jesse y otros hermanos en Cristo que nos acompañaron allí. Es muy duro. Yo quisiera contarles toda mi historia vivida antes de ser. Lastimosamente hoy el tiempo nos es un poco corto, pero ya vendrá la oportunidad de contarles todo mi testimonio. Doy gracias al Señor. Mi vida antes fue en mucho desorden. Yo tuve algún cargo allí estando en las autodefensas, y fue mucho desorden, y en el que ustedes se pueden imaginar. De pronto, con un poco de mando, el ego se me subió. Manejé la altiveza como hasta donde alcancé y hasta donde pude, hasta donde Dios me lo permitió. Hoy me ha permitido estar aquí con ustedes y es muy hermoso. Es lo mejor que me ha sucedido. Estando allí en la cárcel, yo sentía mucha zozobra y tenía mucha incertidumbre, y de preso, de la libertad de estar preso, me llegaba mucha incertidumbre, pero el Señor me estuvo mostrando y me dio la forma. Me dijo: pídeme que yo te voy a mostrar qué voy a hacer contigo. Y le estuve pidiendo varias veces en ocasiones estuve pidiéndole, de rodillas pidiéndole, y yo creo que no tengo que hacer otra cosa sino esto. Y mi petición era que me mostrara y que me dijera algo, porque yo todavía no había visto nada. En una ocasión tuve un sueño, de tanto pedirle tuve un sueño, donde estaba de noche, estaba en una carretera, iba conduciendo un carro. De pronto a mí se me dio por ponerme a orar y pedirle al Señor que me protegiera hasta donde iba a ir. Era un sitio muy peligroso, y me puse a orar.
aseguré el carro de que no se moviera y me bajé y me puse adelante y me puse a orar, y de momento yo vi que se hizo una luz como si fuera más iluminada que el mediodía, y sentí una voz que bajó de lo alto y me dijo: no temas, yo estoy contigo. Yo no conocía esa palabra en la Biblia, no conocía ese versículo en la Biblia, ni siquiera, no había llegado hasta allí todavía, a pesar de que ya leía la palabra, pero no había llegado hasta allí. Y leyendo la palabra me encontré que en Isaías 41:10 estaba lo que el Señor me había dicho. No temas porque yo estoy contigo. De ahí empecé a sentir una satisfacción muy grande. Yo dije, por aquí es. Estuve también en incertidumbre por el bautismo, porque no sabía. Allí donde yo estaba en ese patio habían otra iglesia, una iglesia de otra denominación, y la iglesia pentecostal también. Nos congregábamos, nos reuníamos allí algunos internos a compartir la palabra, pero también la compartía con unos integrantes de otra denominación, y estaba en incertidumbre porque no sabía si aquí o allí, y me puse a meditar y a pensar, y dije, no, hay que pedirle al Señor, porque el Señor me da y el Señor me muestra, y estuve pidiéndole, muéstreme en dónde es. Entonces también me mostró en un sueño, y me mostró que el bautismo era en la iglesia unitaria. Y también por eso quiero pues pedirles disculpas, porque preguntarán: ¿y en dónde está la esposa de él? ¿Será que no es comprometido? ¿Será que no es casado? ¿Será que sí, soy casado, y mi esposa en estos momentos está por aquí en el occidente antioqueño? Está con mi papá tratando de cuidarlo allí, porque tiene quebrantos de salud y él no se halla en un apartamento por aquí donde haya una pieza, donde él no tenga en dónde caminar. Está allí. Les pido disculpas por no haberla traído. Yo quería dar este testimonio en compañía de ella, pero el Señor me ha puesto aquí antes de que eso suceda. Estábamos todavía sin el bautismo. De repente mi esposa, estando en Puerto Boyacá, tuvo una visión. El Señor le mostró cómo iba a morir ella, y ella inmediatamente cerró los ojos para dormirse. Tan pronto cerró los ojos, vio que un camión venía para encima de ella, venía a atropellarla, ella iba a morir ahí. Ella sintió tanto susto y me cuenta que quedó sentada de una vez en el borde de la cama, y lo único que pensó fue en arrodillarse y orarle al Señor, y me contó después: le oré y le pedí al Señor, y hasta lloré pidiéndole al Señor que no me dejara fallecer, que no me dejara partir sin el bautismo. Yo estaba sintiendo también aquí en el patio donde estaba sintiendo, llevaba 8 días en un presentimiento de que mi esposa iba a fallecer en un accidente, que mi esposa algo le iba a pasar. Tan pronto ella llegó el día domingo, tan pronto ella llegó, yo le dije: necesito hablar con usted para que se me quede aquí en Medellín, o se quede allá en Puerto Boyacá, pero yo tengo un presentimiento que algo le va a pasar a usted, que usted va a tener un accidente. Y sonrió de una vez y me dijo: ya me pasó, y ya el Señor me libró también. Veníamos en la buseta, aquí llegando a La Piñuela, subiendo a La Piñuela, y a un sitio que llama La Piñuela, y yo no lo vi, me dijo, porque yo venía tranquila, yo le pedí al Señor y tomé tranquilidad, pero venía un señor que venía adelante, me contó qué sucedió. El camión iba a chocar contra la buseta, y el conductor pudo esquivarlo, y se botó a la cuneta, como pudo, tiró la buseta, la tiró a la cuneta, y a mí me pasó muy cerquita, porque yo venía por ese lado donde el camión iba a impactar el carro, pero me pasó muy cerquita, tocó parte del carro, alcanzó a tocar en la parte trasera, pero el camión pasó y se estrelló en una curva que había ahí atrásito de nosotros. Ahí se volcó el camión. Se bajaron a mirar qué pasaba, qué había pasado, y un señor, un personaje que venía delante de ella, le dijo: señora, ¿usted es creyente, usted es cristiana? Le dijo: sí, yo soy cristiana. De hecho, y le contó, de hecho, yo le pedí al Señor que me librara, porque yo vi mi muerte, la vi en un accidente con un camión me iba a atropellar.
Y el Señor, ese personaje inmediatamente le contestó: hoy la libró. Y yo inmediatamente tomé tranquilidad y el Señor está con nosotros. Me afirmó más, mi fe estaba pidiéndole al Señor que me mostrara y que me afirmara la fe, y me afirmó más la fe. Hermanos, mi testimonio es mucho más largo y tengo muchas cosas que contarle. También otro temita que es cortico, y antes de cederle el turno, de ceder el micrófono, yo le pedí al Señor que me sacara antes del tiempo estipulado. Allí el tiempo era entre 5 y 8 años, pero no conocimos esa figura de salir con los 5 años. Siempre todos fueron saliendo fue con 8. No hubo terrenalmente no se estimó esa misericordia para nosotros. El hombre no tuvo esa misericordia con nosotros de decir: fueron ustedes partícipes, vienen de un proceso y ustedes vienen aceptando y vienen esclareciendo todo lo que nosotros queremos, lo que la justicia les pide, lo que la justicia terrenal les pide, y no hubo esa misericordia, a pesar de que estaba estipulado en esa negociación que era de 5 a 8, siempre todos veníamos, siempre todos los que fueron saliendo, y hasta el día de hoy no conocí una figura que haya salido con 5 años. El tiempo era de 8 años, y yo le pedí al Señor que me sacara antes de los 8, que yo sabía que Él iba a tener misericordia conmigo, con mi familia misma, porque yo quería salir antes de los 8 años. Aparentemente salí después de los 8, pero el Señor me mostró desde el día del viernes en la tarde que sí me había sacado antes de los 8 años. Yo salí, aparentemente de allí salí con 8 años, con 8 años más 24 días. Pero el Señor me puso en conocimiento de que allí se presentaron unas salidas a exhumaciones por parte de la Fiscalía encargada de esas exhumaciones en los sitios donde nosotros estuvimos delinquiendo, como se dice, donde nosotros operamos y donde nosotros estuvimos delinquiendo, como es el trato que nos da la Fiscalía. Cada salida, tuve aproximadamente 6 salidas, y cada salida fue de 10 a 12 días, que se suman más de 60 días. Descontándoselas a esos 8 años, yo salí antes de los 8 años. Y, hermanos, para ser un poco cortos, porque me estoy quizás extendiendo más del plazo estipulado, ya puedo decir: gloria a Dios, y ya no vivo yo, vive Cristo, hermanos. Dios me los bendiga a todos y la gloria sea para el Señor. Amén.